Bueno, la clase que vamos a ver hoy es la clase de antianginosos. Primeramente vamos a clasificar a la angina de pecho como para tener elementos para poder elegir a posteriori el tratamiento que vamos a hacer en un paciente con AMBER. Primeramente, ¿qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un dolor precordial, como lo llaman los norteamericanos en el lugar de la corbata, opresivo, que a veces se irradia al brazo izquierdo, a mandíbula, mentón y dientes también, y lo podemos clasificar de acuerdo a su momento de aparición en angina de esfuerzo, cuando la persona está haciendo algún esfuerzo, angina de reposo, como la palabra lo dice, estando el paciente en reposo, o angina vasoespástica, que se trata de un espasmo transitorio localizado, generalmente con un ateroma subyacente en las coronarias. La evolución en el tiempo se puede clasificar en estable, cuando siempre es la misma, es decir, las mismas características, o inestable, o también llamado síndrome coronario agudo, cuando hay cambios respecto de la evolución y es grave porque puede llevar al infarto y a la muerte. Otra clasificación es angina post-trasplante cardíaco, dentro de los 6 primeros meses de una revascularización miocárdica, o enfermedad coronaria asintomática, por ejemplo, isquemia silente, que es lo que ocurre muchas veces en pacientes, por ejemplo, diabéticos, que no sienten dolor cuando tienen isquemia miocárdica. Acá vemos a modo de ilustración distintos trazados electrocardiográficos que nos muestran un poco qué es lo que pasa con la isquemia, ¿no? Podemos ver alteraciones en el segmento ST, la necrosis a nivel de la onda Q. Esto es lo que se ve en una fase inicial de la isquemia o fase hiperaguda, y vemos cómo va evolucionando hasta que finalmente termina con una onda Q patológica que normaliza el segmento ST en lo que es un YAM antiguo de meses o de años. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antianginoso? Por un lado, aliviar los síntomas. El aliviar los síntomas se refiere a la angina y a la disnea de esfuerzo, y también aquellos derivados de arritmias e insuficiencia cardíaca que también puedan aparecer. ¿Cuál va a ser el pilar o los pilares del tratamiento farmacológico del ANGOR? Antiagregantes plaquetarios, nitratos, beta bloqueantes y bloqueantes del canal L de calcio. También hay que tener en cuenta el tratamiento hipolipemiante intensivo en una primera fase cuando el paciente sufre el episodio. Estos van a ser entonces los 4 pilares que vamos a tener en cuenta. Acá estamos viendo qué es lo que pasa con la vasodilatación mediada por el endotelio. Nosotros lo que podemos ver acá es esta sigla que es óxido nítrico sintetasa intrínseca, perdón, vendría a ser la inducida. Inducida puede ser por citoquinas, endotoxinas, y la óxido nítrico sintetasa constitutiva. El óxido nítrico lo que va a hacer es transformar el GTP en GMP cíclico por medio de una enzima que es la guanidil ciclasa soluble. Esto va a llevar a la relajación del músculo liso, generación de proteína quinasa G y relajación muscular, en este caso sería del vaso coronario, pero también puede relajar la musculatura, por ejemplo, de las
vías urinarias, de tratamiento útil en los cólicos ureterales, por ejemplo, cólicos renales, y también de la vía gastrointestinal. Los vasodilatadores los podemos dividir en venosos, que van a disminuir la congestión pulmonar, y son estos que vemos aquí, son los llamados nitratos. Mixtos, es decir, que pueden dilatar tanto arteriolas como venas. Nitroprusiato, que es un antihipertensivo, inhibidores de enzima convertidora, agonistas alfa-2 a nivel central, y un inhibidor del receptor de la endotelina, que es el bosentan, que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, enfermedad que, como la palabra lo dice, se caracteriza por un aumento de la resistencia vascular a nivel pulmonar con aumento de la disnea en forma progresiva. Y tenemos aquellos que son puramente arteriolares, van a aumentar el gasto cardíaco porque pueden generar taquicardia refleja, como la hidralazina y los bloqueantes de los canales de calcio. Vamos ahora a ir de lleno a los nitrovasodilatadores. Tenemos la nitroglicerina, el dinitrato diisosorbide y su metabolito activo, que es el 5-mononitrato diisosorbide. Acá vemos cómo de alguna manera los tioles van a generar óxido nítrico y van a activar a la GMP, al GNP cíclico, originando vasodilatación, y vemos drogas como el nitroprusiato que tienen una vía de generación de óxido nítrico más directa que la de los nitratos. En cuanto a la biotransformación, la nitroglicerina es transformada por nitroreductasas en metabolitos activos. Posteriormente se transforma en glicerol y se elimina a nivel renal. Y como habíamos visto antes, el dinitrato diisosorbide genera como metabolito activo 5-mononitrato diisosorbide y óxido nítrico. Los efectos de los nitratos entonces son vasodilatación arteriovenosa y efecto antiagregante plaquetario por medio del aumento del GNP cíclico, que va a disminuir la agregación plaquetaria, que adicionado a los demás tratamientos antiagregantes va a ser de mucha utilidad en el paciente con ANGOR. Acá vemos un poco más la farmacodinámica, se libera óxido nítrico, la venodilatación va a generar disminución de la precarga. Esto a su vez lleva a una disminución de la congestión pulmonar, del tamaño del ventrículo, de la tensión de la pared, es decir, cuanto más precarga hay, más tensión de la pared. Eso hace que de alguna manera se presione sobre los vasos subendocárdicos y eso genera mayor angor y mayor desbalance de la entrega y demanda de oxígeno. Y la vasodilatación arterial va a disminuir la poscarga, disminuyendo el gasto cardíaco y la tensión arterial. Todo esto hace que disminuya la demanda de oxígeno a nivel miocárdico. También redistribuye el flujo sanguíneo coronario aumentando el aporte de oxígeno y disminuye la agregación plaquetaria. Es decir, que va a restablecer el equilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno, mejorando la perfusión subendocárdica y, por ende, una menor precarga. Por vía oral son muy liposolubles, se absorben muy bien por vía oral, pero tienen un importante efecto de primer paso hepático, especialmente nitroglicerina y dinitrato diisosorbide. Por eso
se crearon vías alternativas como la vía transdérmica por medio de parches y la vía sublingual. En cambio, el 5-mononitrato diisosorbide, que es un metabolito activo, tiene una biodisponibilidad elevada de más del 90%. Acá vemos un cuadro farmacocinético que nos muestra el inicio de acción. Fíjense la nitroglicerina sublingual que pronto tarda en actuar, útil para tratar una urgencia. Y las demás tienen un inicio de acción un poco más lento, pero los parches, por ejemplo, duran 24 horas su acción. Y el nitrato diisosorbide vía oral puede llegar a durar de 2 a 6 horas. La nitroglicerina posee metabolismo hepático y se puede dar tanto por vía oral, transdérmica, intravenosa, recuerden que también tiene una vía intravenosa, y sublingual. El dinitrato diisosorbide tiene una biodisponibilidad baja por un gran efecto de primer paso hepático. La nitroglicerina endovenosa tiene un efecto arterio y venodilatador, un efecto casi inmediato, una corta vida media, es decir, que depende del goteo que uno le dé. Cuando lo corta, inmediatamente cesa su acción. Generalmente se habla de, en pacientes con hipertensión complicada, disminuir en aproximadamente un 25% la presión arterial media. Y se lo elige también en hipertensión complicada con angina de pecho, infarto de miocardio y edema agudo de pulmón. Este posee menor robo coronario que el nitroprusiato de sodio, que redistribuye el flujo hacia zonas menos perfundidas, mejor dicho, de las zonas más perfundidas a las menos perfundidas, con lo cual a eso se lo llaman robo coronario. Efectos secundarios. El más común de todos, cefalea. Esta va a desaparecer o con el tiempo o con la administración de aspirina. Puede dar hipotensión ortostática, taquicardia refleja, náuseas. También hay un efecto rebote en la suspensión abrupta y tolerancia. Ahora vamos a ver qué implicancia tiene el tema de la tolerancia. Las contraindicaciones son varias. Por ejemplo, cardiomiopatía hipertrófica, se prefieren beta bloqueantes, hipovolemia porque disminuye la presión arterial, hipertensión endocraniana porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral, valvulopatía, IAM de ventrículo derecho porque responde al volumen. El glaucoma de ángulo estrecho es una contraindicación relativa. Anemia severa porque puede dar metahemoglobinemia. Y el tratamiento concomitante con sildenafil, más conocido comercialmente como Viagra, ¿no? Pero esto puede dar una gran hipotensión arterial y generar en pacientes con ANGOR muerte súbita u otro tipo de descompensación. La tolerancia se ve más por los parches o con la infusión endovenosa, se debe al agotamiento de los tioles tisulares y lo que hay que hacer es administrarla, por ejemplo, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, en horarios excéntricos, ¿no? Antes se usaba cada 8 horas, se vio que dándolo en menos frecuencia se ve menos la tolerancia de los mismos. Las indicaciones son angina estable, inestable, angina de Prinzmetal o producida por espasmo coronario, infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva, muchas veces asociada con
hipertensión arterial.